Bien, pues seguimos aquí en este lugar. Cada 8 días estamos reunidos y dando gracias a Dios porque hemos estado platicando, estudiando, compartiendo algunos temas, y ya desde la semana pasada empezamos a hablar un poquito del hogar a través de las mamás, y en esta mañana quiero compartir un tema que le he titulado Un hogar bendecido y de bendición. La primera parte, Dios mediante, la próxima semana, si Dios nos da la vida, la salud, estaremos compartiendo la segunda parte. Un hogar bendecido y de bendición, Deuteronomio capítulo 6, los primeros 3 versos. Después la próxima semana, Dios mediante, estaremos viendo más versos. 6 del 1 al 3. La pregunta sería para todos los papás, y al decir papás incluyo hombre y mujer, obviamente, es nuestro lenguaje así. Al decir padres, al decir papás, incluimos a los dos. ¿En dónde educamos a nuestros hijos espiritualmente? ¿En dónde inculcamos a nuestros hijos el amor a Dios? ¿En dónde inyectamos, permíteme esa palabra, imbuimos a nuestros hijos los valores cristianos principalmente que tanta falta hacen actualmente? Pareciera que en ocasiones es más importante para nosotros como padres desarrollar a nuestros hijos en otras áreas que son buenas, claro, áreas intelectuales, áreas que fortalecen el alma, áreas que fortalecen el cuerpo, claro, los diferentes aspectos de nuestro sistema. Pero a veces olvidamos un poco esa cuestión espiritual. Y ahora con tantas escuelas cristianas, pues a veces como que pensamos que la escuela, los maestros van a hacer que nuestros hijos aprendan esos valores que se deben enseñar en casa. Y es importante recordar qué tipo de educación espiritual le estamos dando a los hijos. Como padres o como hijos, ¿qué tipo de educación espiritual estamos recibiendo de nuestros padres? Ya en las células, en la semana, estarán con toda la oportunidad de poder platicar con libertad qué estamos dando como padres o qué están recibiendo como hijos en la célula que tenemos de nuestros jóvenes. Ahí podrán ellos platicar con mucha libertad, porque es la manera en que sabremos si somos un hogar bendecido para poder bendecir a otros. ¿En dónde educamos a nuestros hijos espiritualmente, en el amor a Dios, en los valores? Pues obviamente en casa. No hay otra opción, y es lo que Dios manda, es lo que Dios dice. Así que un hogar bendecido y de bendición es un hogar que practica los mandamientos de Dios. El verso 1 del capítulo 6 de Deuteronomio, el famoso Shema, el famoso escucha, el famoso oye, pero oye inteligentemente, es la traducción correcta. Oye inteligentemente, que nosotros traducimos de una manera más clara en escucha. Dice: estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara, para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión. Era Moisés, que estaba ahora con los hijos de todas aquellas personas, todos aquellos varones con sus familias, con su esposa sobre todo, que no quisieron entrar a la tierra prometida hacía 40 años, y en ese castigo de Dios por esa desobediencia, por esa rebeldía, Dios eliminó a los adultos, y ahora los chicos, que ahora ya estaban más grandes, obviamente, pues Moisés les está repitiendo los mandamientos para que no pasara lo mismo que con sus padres. Sus padres conocían los mandamientos de Dios, habían sido testigos de cómo Dios había hablado ahí en el monte, cómo Dios los había liberado, había abierto el mar, había hecho milagros, muchas cosas, pero a la hora del compromiso verdadero, dijeron: no, yo no. Y ahora les dice: por favor, recuerden nuestros preceptos para que los pongan en práctica. Entonces, una familia, un hogar bendecido de bendición, practica, no solamente sabe, practica los mandamientos
de Dios. Entonces, como padres, les dice Moisés, ¿saben qué? Hay que obedecer, hay que enseñar a los hijos y dice también a los nietos, a las futuras generaciones, para que sean generaciones bendecidas y fueran generaciones que puedan bendecir a otros. Mire, papá y mamá, padres, ¿qué tan conscientes estamos o están de que somos un ejemplo espiritual para nuestros hijos, de tal manera que nuestros hijos pueden acercarse a Dios o alejarse de Dios? Fíjese qué importante es esto. Yo creo que la edad más importante para los hijos, para influir en ellos, es la niñez, obviamente, la adolescencia, y ya después es un poco más difícil porque ellos ya tienen formado su carácter. No quiere decir que sea imposible, pero ya lo que hicimos en la infancia, en la adolescencia, los ha marcado, los ha sellado, y tenemos que aprovechar esos momentos. Y si usted tiene ya hijos grandes, dirá, bueno, pues entonces ya no tengo esperanza. No, sí, va a ser más difícil, pero usted tendrá que moldear mucho más la vida espiritual. Jóvenes, a pesar de que papá o mamá no hayan sido buen ejemplo espiritual, va a llegar el día en que ustedes deberán decidir obedecer a Dios o no obedecerle. Y no habrá pretexto, es que mi papá no esto, es que mi mamá no lo otro, no. Que eso fue para ustedes más chiquitos, ya grandecitos, ya adolescentes, jóvenes más bien, ya ustedes serán responsables delante de Dios de sus propias decisiones. Es importante ver cómo a veces como familias desobedecemos, no ponemos en práctica los mandamientos, y esto está acabando con muchos hogares, aún hogares cristianos. Pues la práctica diaria de lo que Dios manda es muy pobre. Los padres debemos moldear, ejemplificar a los hijos los valores, por ejemplo, la fe. En estos días moldeamos la fe, moldeamos el amor incondicional, moldeamos el perdón. Bueno, siempre lo moldeamos. También hay otros tipos de valores, el respeto, la obediencia, la humildad. Eso se moldea. No es fácil. Vamos a ver ahorita que no lo podemos hacer solos. Pero en lugar de a veces regañarlos tanto a los hijos, tenemos que moldearlos. Muchas veces, aunque los papás estén presentes en casa, están ausentes. ¿Por qué? Porque cada quien está en sus asuntos, en sus teléfonos ahora. Todos traen teléfono. Falta que hasta el perro traiga el teléfono casi, ¿verdad? Pero a veces, o si no están metidos en sus teléfonos, a veces mandamos los hijos con la abuela, o los metemos a tantas actividades después de la escuela en la mañana. Los llevamos al fútbol, al béisbol, al karate, al piano, a no sé cuántas cosas, ¿verdad? Y ¿cuándo estamos con ellos? ¿Cuándo influimos en ellos? Llegamos todos cansados en la noche. Entonces, estamos obviamente optando por algunos elementos que harán mejores a nuestros hijos, pero lo espiritual a veces no está presente. A veces inclusive cuando son las reuniones de los chavos se nos olvida como padres mandarlos, en este caso ahora, en estos días, pues meterlos allí a la línea, online, pues, ¿verdad? Con los chicos ahí en el Zoom o en donde estén, en el Facebook, donde estén transmitiendo los jóvenes. Entonces es importante que recordemos que a veces estamos construyendo nuestro hogar sin Dios. Entonces dejamos a veces a Dios pues para si hay tiempo, para el fin de semana. Dice el Salmo 127:1, si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Así que es algo que no podemos hacer solos. Aquí lo dice, Dios tiene que ayudarnos o tenemos que recurrir a la ayuda de Dios para sostener el hogar, para edificar el hogar a través del Espíritu Santo que está en nosotros, a través de la lectura de la palabra de Dios, moldear la forma en que Jesús vivió. Eso lo vemos en la Biblia. Así que no es en nuestras fuerzas. Había un canto por ahí hace muchos años que decía, no es con espada, es un pasaje bíblico también, no es con espada ni con ejército, más con tu Santo Espíritu, ¿verdad? Queremos hacer las cosas a veces con nuestras fuerzas y no se puede. Así que nos pasa también a veces como padres que hacemos nuestros propios mandamientos personales o para la casa. Bueno, esto sí, esto no, escogemos los que más se acomodan o los más fáciles de cumplir desde nuestro punto de vista.
acuérdense lo que dice la Biblia, que cuando dejamos de cumplir un mandamiento, no cumplimos ninguno, porque los mandamientos se resumen en el amor. Si fallamos en alguno, ya estamos fallando en todos. Así que no basta, familia, Israel, familias que nos estén escuchando, no basta con saber lo que Dios dice. Debemos obedecerlo, debemos seguir sus enseñanzas, debemos practicarlas para el bien de nuestro hogar. Usted sabe, hay ejemplos, diariamente tenemos ejemplos, algunos muy cercanos, quizá de vecinos, de amigos, compañeros de trabajo, que a causa de su desobediencia a Dios, por poner sus propias reglas, han estado colapsando, se han estado destruyendo. Así que si queremos un hogar que sea bendecido por Dios, para poder bendecir a los hogares que nos rodean, debemos practicar, no solamente oír, no solamente saber, sino practicar los mandatos de Dios, la palabra de Dios. Un hogar bendecido y de bendición también hace de su casa un lugar donde se adora a Dios, o adora a Dios en casa, pues si lo quiere ver más corto, adora a Dios en casa, ¿verdad? Iba a poner aquí otra palabra, su casa es un templo, ¿verdad? Pero a veces la palabra templo la va a espantar, va a decir el templo somos nosotros y qué nos sale. No, sí sé todo eso, pero yo lo que quiero dar a entender aquí es que tenemos que adorar como familia, esa es la idea. Aquí le podemos poner adora a Dios como familia, lo que usted quiera, pero la idea aquí es que en nuestra casa tenemos que tener ese lugar para adorar a Dios. Dice el verso 2, para que durante toda tu vida, tú, tus hijos, y fíjese lo que dice aquí, y tus nietos, como consecuencia. No estoy diciendo que usted va a educar a sus nietos. Si usted educa bien a sus hijos van a educar bien ¿a quién? A sus nietos. Y ahí se va la cadena de bendición. Para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy, y disfrutes de larga vida. Así que, amigos, hermanos, más que bibliazos o sermones a nuestros hijos, o a nuestra esposa, o a nuestro esposo, según sea el caso, pero principalmente vamos hacia a los hijos, los que estamos enseñando a nuestros jóvenes, debemos ser ejemplos para ellos, debemos moldearles la vida cristiana para que ellos puedan ser ejemplo también a sus amigos, y para que de alguna manera al aprender en casa los valores cristianos, eso sea como un escudo para todas las situaciones que ellos viven diariamente a través de sus amigos, a través de el enemigo, también el diablo que quiere hacerlos caer o los hace caer. Es interesante, por favor, cheque más a sus hijos. Los jóvenes están viviendo a veces una doble vida y no nos damos cuenta los papás. Así que cuide mucho eso, porque pueden estar en situaciones muy serias y no nos damos cuenta, ¿verdad? Así que estemos un poco más atentos con ellos, porque el mundo sin Dios los acecha, los agobia, los presiona. Así que hay que buscar esa formación espiritual en casa. Mire, es en la niñez, es en la adolescencia donde debemos nosotros insistir en tener por lo menos un día a la semana, aparte de la célula, un día a la semana como familia. E insisto, cuando ellos están más pequeños, cuando son más moldeables, cuando podemos influir, después ya van a la prepa, a la universidad, salen de casa, es difícil, pero la base, la Biblia lo dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Así que un día a la semana como mínimo para reunirnos a leer la Biblia, a orar, a cantar, es parte de la formación espiritual que nuestros hijos reciben o deben recibir de nosotros y les que van a ayudar a mantenerse firmes en su juventud y el resto de la vida. Así que hacer de nuestra casa un lugar donde se adora a Dios. Un templo, si lo quiere ver así, de una manera más clara. Así que vemos aquí en este pasaje de hoy cómo la educación espiritual de los hijos es no a los abuelos, no se da a los abuelos, ni a la sirvienta, ni a la maestra de la guardería o de la escuela, o a la tía, o a la iglesia, a la esposa del pastor o al pastor. No porque esas personas o instituciones no sean capaces, sino porque Dios encarga la educación a los papás. Y es
el ejemplo de los hijos o la conducta de los hijos es lo que ellos están aprendiendo en casa, o lo que ellos reciben en casa, lo que ellos absorben en casa. Nadie podrá enseñarles mejor que nosotros los valores morales espirituales. Nadie tiene mayor interés y nadie los va a amar igual que usted. Nadie. Y usted va a ser el responsable, como padre, o somos responsables, de cómo son nuestros hijos, o qué hijos vamos a dejar, qué calidad de hijos vamos a dejar a la sociedad. Imagínense cuando su hijo entre a trabajar, ¿cómo va a ser? ¿Qué carácter va a tener? ¿Flojo o responsable tal vez? ¿Honrado? ¿O así como que se va allí a llevar algunas cosas que no son de él? O sea, eso se aprende en la casa, se modela a través de los papás. Entonces es importante todo eso que podamos nosotros dejar a la sociedad un buen hijo o buenos hijos, dejarle al futuro esposo o esposa de tus hijos pues un buen esposo, una buena esposa. Dejarle a la iglesia donde van a estar tus hijos, pues una persona comprometida, una persona que ayude, que apoye, que esté, que metida en el trabajo de la iglesia. O sea, eso se da desde la casa, desde abajo, desde ahí donde estás ahorita. No sé dónde estén tus hijos, a lo mejor están jugando, están en el teléfono ahí distrayéndose en otras cosas, en lugar de estar escuchando. Bueno, eso depende de ti, eso depende de ti. Cómo estén, cómo los tengas ahí junto a ti, escuchando la palabra de Dios. Entonces es importante recordar esto. Nadie tiene mayor interés y mayor amor por los hijos que nosotros. ¿Qué tipos de hijos estamos dejando para el futuro? Así que nuestro hogar debe ser el primer templo donde se adore a Dios. Nadie podrá ocupar el lugar de los hijos en la enseñanza espiritual. Así Dios lo ordena, y hablábamos en el primer punto de practicar lo que Dios ordena. Así que, aparte de eso, dice aquí en este verso que Dios va a dar una larga vida, dice, cumpliendo todos los preceptos y mandamientos que te doy y disfrutes de larga vida. ¿Por qué se va a disfrutar de larga vida cuando obedecemos a Dios? Precisamente nos va a evitar equivocaciones, nos va a evitar errores que pueden costarnos quizás la vida, o una vida que nos lleve a un pecado o al pecado del cual nos destruya, inclusive perdamos, como digo, la vida. Así que debemos retomar o continuar la enseñanza espiritual correcta en los mismos. Debemos hacer de nuestro hogar, o continuar haciendo nuestro hogar, un lugar donde se adore a Dios, un lugar donde se adore a Dios. Por último, un hogar bendecido y de bendición no solamente es un hogar que practica los mandamientos de Dios, no solamente es un hogar que hace de su casa un lugar de adoración a Dios, o un lugar donde se adora a Dios, sino también recibe las bendiciones de Dios por causa de obedecerle, o recibe las bendiciones de obedecer a Dios. Verso 3 y último para este domingo. Escucha. Fíjese bien aquí la palabra, en el original es oye inteligentemente. Por eso hay una palabra que nosotros usamos más, nosotros diferenciamos el oír del escuchar, porque el escuchar es la acción voluntaria, implica tener la intención de escuchar, de hacerlo por mi parte, ¿no? O sea, yo escucho atentamente, intencionalmente. Porque el otro se irá a oír, sí, pues quién sabe qué está haciendo el pastor, pues sí, estás allá en otro lado, pero escuchar, decir, a ver. Y es lo que dice aquí, escucha Israel, escucha iglesia, escucha familia, y esfuérzate en obedecer, y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Dice el pasaje que nos esforcemos en obedecer los mandamientos e instrucciones que Él nos da. Como que Dios sabe que a veces hacemos nuestros propios mandamientos, ¿no? Está muy difícil ese mandamiento de no codiciarás, o ese de no levantarás falso testimonio, o ese que dice así o dice así, no sé. Entonces como que le bajamos un poquito. Recuerde que algunas iglesias a veces dicen, este mandamiento sí se puede, este no se puede hacer, este mandamiento tiene consecuencias muy graves, este no. Todas las obediencias a los mandamientos
tiene consecuencias, ¿verdad? Todos los mandamientos que no obedezcamos, sin duda que tienen consecuencias. No hay pecado pues grande ni chiquito, ni veniales, ni mortales, ni nada. Todo pecado es pecado. Toda desobediencia es pecado precisamente. Así que es importante recordar que a veces hacemos nuestros mandamientos sabiendo que al desobedecer pues estamos acarreándonos consecuencias tarde que temprano. Así que no basta con saber lo que Dios dice, tenemos que obedecer, tenemos que esforzarnos con la ayuda de Dios. Esfuérzate en el Señor, fortalécete en el Señor, dice la Biblia, en el poder de su fuerza. Así que seguir las enseñanzas para practicarlas en el hogar. Mire, la obediencia de la familia a los mandatos de Dios trae como consecuencia una bendición en un crecimiento familiar en todas las áreas. Aquí habla de un crecimiento en este texto, de un crecimiento numérico. Dice, serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como lo prometió. O sea, iba a crecer el pueblo. Entonces ese crecimiento también para nosotros puede ser no solamente número, familias grandes, sino también aparte de crecer vamos a disfrutar las promesas de Dios y ese hogar será bendecido en diferentes aspectos, en salud, en provisión, en paz, en contentamiento, teniendo trabajo, obviamente la salvación, bienes materiales en mayor o menor medida. O sea, lo que Dios nos da, nunca nos vamos a quedar sin nada. Dios nos va a tener siempre bien provistos de las cosas, nos va a dar familia, nos va a dar protección. Mire, y la iglesia está formada por hogares, por las familias. Y si somos obedientes a Dios en la familia, en la casa, Dios bendecirá también nuestra iglesia. Y si somos obedientes a Dios en la familia, en la casa, pues bendecirá nuestra iglesia, ya lo dije. O sea, en cierta medida, cada familia es responsable de cómo va la iglesia. Su familia, mi familia, la familia de todos los que estamos oyendo es responsable en cierta medida de cómo va la iglesia en la cual asistimos, de cómo va la iglesia de Israel en este caso. Somos responsables. ¿Cómo está mi familia? Porque usted sabe que la iglesia de alguna manera representa, ¿verdad? O la familia, perdón, representa a la iglesia. Como están las familias, está la iglesia también. Así que es importante recordar esto. La iglesia recibe bendición de Dios por su gracia, por su misericordia, claro que sí, por su amor, claro, porque Cristo dio su vida por la iglesia, la amó hasta morir. Pero un aspecto muy importante que no debemos olvidar es que la iglesia, lo repito, es reflejo de las familias que la forman. Por eso es importante que la iglesia, así como la familia, puede recibir las bendiciones de Dios por obedecerle. Entonces, familias que se esfuerzan por obedecer a Dios hacen iglesias fuertes. Así que esforcémonos por obedecer a Dios en casa para que la iglesia también sea una iglesia fuerte. Familias que son bendecidas por Dios derraman bendición a la iglesia. Así que obedezcamos a Dios que bendiga a la familia y bendeciremos también la iglesia como familias. Familias que crecen en todos los aspectos, forman iglesias que crecen. Crezcamos como familia, no solo numéricamente, sino en aspectos espirituales, morales, materiales, éticos, etcétera. Y haremos una iglesia que crezca también. Así que es importante, mis hermanos, recordar que un hogar bendecido y un hogar de bendición es un hogar que practica los mandamientos de Dios. ¿Cómo andamos en las prácticas de los mandamientos? Hace de su casa un lugar donde se adora a Dios. ¿Tenemos un lugar para adorar a Dios en casa? Yo recuerdo a mis padres, yo cuando viajaba de la Ciudad de México a donde vivieron mis padres, hacía 6 horas más o menos y llegaba, yo salía como de las 12 de la noche de lo que es la Ciudad de México ahora, hacia ese lugar allá en Michoacán. Y yo llegaba como a las 5:30, 6 de la mañana y llegaba a casa y escuchaba a mi papá leer la Biblia. A mi madre también leer la Biblia. Papá leía un verso, mamá leía otro verso. Y esa historia eso impactó mi vida porque cada semana que llegaba yo a la casa, lo escuchaba a mi papá como a las 6 de la mañana leyendo. Todavía hace 3 años murió mi papá, en mayo 15, en abril de ese año 2017 fuimos a verlo, a saludarlo, no sabíamos que Dios lo iba a llevar tan pronto.
Pero aún recuerdo yo en las tardes de esos días que estuvimos en abril del 2017, ahí en casa de mis papás, cómo él leía todavía un verso y mamá leía otro verso. Y yo recuerdo cuando yo era chavo allá con mi padre, que él nos llamaba a la mesa después de comer, venga, vamos a leer. Yo a veces no quería, no, papá, yo no quiero, pero al final obedecíamos a papá y estábamos ahí juntos leyendo la palabra de Dios. Eso ha influido en mi vida. No soy perfecto ni nada, pero si estoy aquí es por la enseñanza de mi padre y de mi madre, porque eso me formó a mí en muchos aspectos. Y usted puede formar sin duda a sus hijos o los seguirá formando en base a lo que moldee, en base a que tenga usted en casa ese lugar donde se adora a Dios y recibirá las bendiciones de obedecer a Dios como familia. Y si usted es bendecido por Dios como familia, usted bendecirá a su iglesia donde está también. Somos reflejo, la iglesia de las casas. Así que reforcemos nuestra vida espiritual en casa para que nuestra iglesia también sea bendecida por Dios. Estos son los mandamientos, preceptos y normas que el Señor tu Dios mandó que yo te enseñara para que los pongas en práctica en la tierra de la que vas a tomar posesión, para que durante toda tu vida tú y tus hijos y tus nietos honren al Señor tu Dios cumpliendo todos los preceptos y mandamientos, todas las instrucciones pues y mandamientos que te doy y disfrutes de larga vida. Escucha intencionalmente, oye, pon atención, no te distraigas, escucha y esfuérzate con el Señor, obviamente, en la vida de Dios, en obedecer. Y serás un pueblo muy numeroso en la tierra donde abundan la leche y la miel, tal como lo prometió el Señor, el Dios de tus antepasados. Oremos al Señor. Padre Dios, muchas gracias por permitirnos recordar tus enseñanzas, por permitirnos recordar, Dios Todopoderoso, esa responsabilidad que tenemos como padres y aún los que son hijos, los que están en un hogar, me refiero ahorita, esa responsabilidad que tú les darás cuando así permitas que se casen, que tengan sus familias. Por eso habla aquí de nosotros como padres, nuestros hijos, los nietos. Ayúdanos a entender, Señor, que somos reflejo como iglesia de nuestros hogares. Que no lo disociemos, que no lo separemos, que nos esforcemos en nuestros hogares, Señor, por tener un celo por ti, por estudiar tu palabra, por practicar, por juntarnos, por orar, por cantar, por leer. Y que el varón, si está en casa, sea el que tome esa iniciativa. Si por alguna razón no está, bueno, la mamá será la que tendrá que hacerlo. Pero Padre, somos reflejo como iglesia, como iglesias de la casa. Así que ayúdanos a reforzar en casa todo, Señor, lo que estamos nosotros platicando a través de tu palabra. Haznos hogares bendecidos para poder bendecir a los demás. En Cristo Jesús. Amén.